y exclusivamente parece que en el ámbito familiar solamente las mujeres pueden ser objeto de maltrato. Eso es una falacia. Es decir, a las mujeres tratarlas además de forma discriminatoria por el hecho de ser mujeres. Vamos a hablar de todo ello, de todo lo que se ha nombrado en ese extracto que les acabamos de mostrar en las próximas 2 horas, y lo vamos a hacer con la ayuda del exmagistrado de familia, el que era juez, Francisco Serrano. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Noches. Acompaña esta noche la responsable de Asuntos Sociales de Vox, Rocío Monasterio, habitual de esta casa. Hola Rocío, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A vosotros. Me gustaría empezar haciendo una condena para que quede claro, para que luego no seamos acusados de que solamente defendemos a una de las partes, condenando todos los que estamos aquí, pues clarísimamente los maltratos, pues en cualquier sentido, tanto a las mujeres por parte de los hombres como al revés. Esto ha quedado claro, ¿no? Yo creo todos lo condenamos clarísimamente. Sí. Bueno, pues clarísimo. Y expresamente. Y es que además yo creo que es imprescindible y necesario que se haga esa previa condena. El otro día en Burgos también tuvimos unas jornadas que organizó Vox, y lo primero que se dijo fue eso también, que se condena y que hay que respetar a cualquier orientación sexual, que no es esa cuestión de estar contra nadie. Aquí hay que estar en favor precisamente de los buenos tratos en las relaciones familiares y condenar a todas estas muertes, todas estas agresiones, pero sea quien sea el agresor y la víctima. Sí, pero es fundamental hacerlo porque si no se acusa rápidamente que si no de defender solo a una de las partes. Bueno, pues empezamos, si les parece, hablando de la ley de violencia de género, una ley que según denuncian todos ustedes, deja al hombre en situación de indefensión. ¿Por qué esta ley deja al hombre en desprotección? Bueno, pues si me pregunta, lo primero que te voy a decir es que ahora mismo soy abogado en ejercicio. Clarísimo. Precisamente que yo también puedo decir que soy víctima de una persecución por las políticas de género en España. Porque usted fue suspendido. Ahora estoy peleando con el Consejo General del Poder Judicial porque una pena parece ser de inhabilitación de 6 meses, que quedaban 6 meses o de 2 años como mucho, ahora se convierte en una cadena perpetua, a criterio, confundiendo lo que es la pérdida del cargo de magistrado, que es el destino que tú desempeñas, con lo que es la condición de magistrado. Pero, en fin, eso es una pelea, a fin de cuentas, eso es consecuencia de las causas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cuáles son las causas de toda esta situación? Pues realmente detrás de todo esto es lo que hay es un planteamiento ideológico, que es la ideología de género, que se ha hecho norma, y hacía falta, yo fui un juez, por ejemplo, que en el año 98 ya acordé una medida de alejamiento para proteger a una mujer maltratada y a sus hijos de una situación de maltrato, y me dieron un premio, precisamente, a asociaciones feministas por proteger desde mi juzgado a mujeres que estaban en situación de maltrato. O sea, que yo es decir, que no es usted sospechoso de proteger solamente he mandado premios de las asociaciones feministas cuando no había nada, y se hacía falta una regulación de que ese maltrato que existía, esas situaciones de violencia en el ámbito doméstico, debajo de la alfombra de la intimidad familiar, saliera a la luz, pero con una ley que realmente visualizara de forma objetiva lo que es el maltrato en el ámbito familiar y protegiera a la mujer que sufre maltrato, no a cualquier mujer, sino a la mujer que sufra maltrato machista, aquella que es el maltrato que supone que no respeto a los derechos mínimos de la mujer y a la dignidad de la mujer. Es decir, que un juez, usted como juez, que ha ejercido durante muchísimos años, toma la decisión en base a lo que declara la denunciante sin ningún tipo de prueba. Y ya un hombre puede ser condenado, se puede decretar su ingreso en prisión, se le puede poner una serie de medidas cautelares como puede ser la orden de alejamiento, simplemente en base a lo que declare una mujer, que puede decir la verdad como puede no decirla, claro. Bueno, vamos a ver, que son cientos de millones de euros los que nos hemos gastado en malformar a jueces, psicólogos, fiscales, profesionales en los planteamientos de la ideología de género. Muchos millones de euros, ¿eh? Y claro, al final la objetividad y el carácter científico de cada profesión decae ante esos planteamientos ideológicos. Entonces, lo que no se puede admitir es que por el hecho de una persona... Yo tengo un caso de un señor que está cumpliendo condena en Albacete, 20 años de prisión, porque la señora decía que la había violado hacía 6 meses. Y dice la sentencia, su verdad no es su verdad, es la verdad absoluta. Se lleva a una categoría de certeza moral el simple testimonio, sin ninguna prueba. ¿Y qué pasa? Que se la ha creído el policía que tenía que hacer el atestado, se la ha creído el psicólogo. ¿Para qué le voy a hacer pasar por esta mujer por una situación degradante como es por un informe pericial? Esta señora fue a presentar... Es decir, que este señor ha sido condenado, para que quede claro, 20 años de prisión. 20 años sin siquiera que la mujer haya tenido que pasar por un informe. Es que esa señora decía que le había violado a su marido hacía 6 meses, 9 años de prisión. Y me ha violado esta mañana y va al médico y dice, vamos a hacer un reconocimiento ginecológico. Yo no quiero que me reconozca. Y sin ningún parte de lesiones, sin reconocimiento médico. Y por lo que ella dice, y por lo que todo el mundo se ha creído que ha dicho,
20 años de prisión. Ese es un ejemplo exagerado de los más espectaculares que De lo que yo hecho, me he la encontrado. perversión. Pero que como esos hay miles, es que hay miles, incluso hoy, de personas que están en prisión por testimonios así. Miles. Entonces, la cuestión ya no es que tenga que preocupar que haya denuncia falsa, que muchas veces no es una denuncia falsa, porque una mujer a la que le pone los cuernos, igual que a un hombre, porque los cuernos duelen a la recíproca, resulta que se siente maltratada psicológicamente. Y como vaya a una determinada psicóloga, a un determinado centro o institución, diciendo que está maltratada psicológicamente porque está muy mal, pues ya... Desde la publicidad, y es dónde está el límite que marca que ha habido malos tratos. Un insulto es malos tratos, un piropo es malos tratos, un comentario soez es malos tratos. ¿Qué es malos tratos ahora mismo? Porque claro, no queda claro. Todo. Todo. O sea, si ponemos el listón del maltrato a la altura del techo de este estudio, por ahí entra todo. O sea, una señora que se considera, que se declara maltratada por el hecho de que psicológicamente se siente fatal porque el padre viene a recoger a los hijos cuando le corresponde conforme una sentencia. Me siento maltratada porque los niños son míos, como ha salido ahí. Pues simplemente eso ya puede dar lugar a una denuncia y a una detención. O sea, lo que tenía que delimitarse es el maltrato cuando existe una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer. Pero como aquí se entiende que es todo, que el hombre siempre es superior a la mujer en la relación de pareja, ese es el problema, que entra todo. Rocío Monasterio, querías hablar y todavía no has tomado la palabra. Yo a lo que iría es lo siguiente. Bueno, mi aproximación a este tema no es de afectada, ni es de magistrado, ni de abogado. Soy simplemente un arquitecto que entra en política y que se estudia el tema con la empatía de quien quiere mejorar la sociedad, la preocupación por la violencia y la distancia de quien estudia todas las asociaciones y todas las personas que intervienen, intenta ver por qué está fallando el sistema, ¿no? Entonces, la conclusión que llego es: la ley es un fracaso brutal porque no consigue proteger a la mujer y además tiene efectos secundarios gravísimos. Y lo que además compruebo es que no se permite a nadie que discrepe de la ley entrar a colaborar a mejorarla. ¿Por qué? Porque no se deja entrar a nadie que cuestione la raíz de la ley, que es la ideología de género, y en eso todos los partidos políticos, en este caso menos Vox, están de acuerdo y no permiten que nadie cuestione. Y si alguien discrepa, magistrado, abogada, político, periodista, escritor, es automáticamente sancionado o excluido o arrinconado. ¿Por qué? Porque no se quiere poner represaliado, no se quiere poner en cuestión el origen de la ley, que es la ideología de género. ¿Y la ideología de género a dónde nos lleva? Nos quieren llevar a todos a pensar que el hombre, por el hecho de ser varón, es un maltratador y la mujer, por el hecho de ser mujer, es una víctima. Pero esto es un precepto brutalmente machista. ¿Cómo lo pueden defender las feministas radicales? Lo grave del asunto es que cuando te acercas a todas las asociaciones, te acercas a las instituciones, te acercas a los políticos, te das cuenta que no tienen un interés real en acabar con la violencia. Parece que buscan otros intereses. Porque si de verdad estuviéramos interesados, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la preocupación con acabar con la violencia, porque es gravísimo. Es que además 2017 tenemos 17 mujeres asesinadas. O sea, es que hemos dedicado miles de recursos públicos y hemos conseguido hemos tenido un efecto desastroso. Entonces, no creemos que merece la pena reunirnos y decir, oiga, que esto es un fracaso brutal, ¿no? Entonces, yo veo que no se quiere hacer ese cuestionamiento y eso me hace dudar de cuál es el objetivo de la ley, ¿no? Y entonces, efectivamente, al varón automáticamente se le acusa de maltratador y además se está educando a nuestros niños en los colegios en esa concepción. Rocío, pero mucha gente que nos esté viendo podría estar preguntándose, bueno, pero ¿qué interés puede tener una mujer en denunciar falsamente a su expareja? ¿Qué interés puede tener una? Claro, a todos los espectadores y a mí también, una vez que la mujer interpone una denuncia, ¿cuáles son los pasos que toma la justicia? ¿Se decreta inmediatamente una orden de alejamiento? ¿Se le ingresa en prisión preventiva? ¿Cómo funciona? Bueno, la puede haber mediada. De momento, muchas veces la denuncia va aparejada a la detención. La detención es una medida coercitiva
muy tasada y que tiene que, como restricción del derecho fundamental, que es a la libertad, pues tiene que ser cuando haya una situación de riesgo y cuando haya una situación que realmente comporte un peligro para la mujer que denuncia, que no digo que muchas veces puede ser necesario, pero sin generalizar. Y aquí se está generalizando, ¿por qué? Porque ¿quién se protege con todo esto? La policía, el juez, el fiscal. No vaya a ser que pase algo. Se curan en salud. Se curan en salud. Y entonces detenciones, muchas personas, detenciones que son los viernes, para que la declaración se pasen 48 horas en un calabozo. Ya viene blandito de cara a un juicio de conformidad, a lo mejor el lunes. Confórmate porque si no te puede caer más. Entonces, realmente, después eso que lleva medidas civiles, unas medidas civiles inmediatamente sin tener conocimiento de nada, porque de la situación familiar un juez no puede tomar contacto en cuestión de 20 minutos. Una mujer que quiera denunciar a su marido, a su exmarido, a su expareja, a su novio, de momento, hasta que no haya cambio en la ley, que nos lo contaba también antes, ahora lo abordaremos con el nuevo pacto, tiene que existir algún tipo de vínculo de relación sentimental o familiar. Las abogadas, asociaciones de abogadas, organismos públicos que se financian con dinero público recomiendan que denuncien falsamente. Esto está ocurriendo en España ahora mismo en el siglo XXI. Es la simbiosis del fraude. Hay un decreto de septiembre de 2005 que pasa desapercibido, que las ayudas y las subvenciones que se dan a esos organismos, a esas instituciones, a esas asociaciones, el 66% de las subvenciones millonarias, muchas que vienen de fondos europeos, las reciben por el número de denuncias que se presentan. Por el número de denuncias, el 66%. Este es un punto muy importante. ¿Cuánto dinero ha recibido nuestro país desde 2007? ¿No? Creo que empezamos a recibir ayudas. ¿Cuánto dinero hemos recibido? ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Y cómo se reparte ese dinero? O sea, lo que primero que tenemos que entender es que Europa da subvenciones a todos los países para promocionar lo que llaman igualdad de género, ¿no? Entonces, España ha recibido más o menos 20 y pico mil millones de euros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final se riega un montón de subvenciones que tienen un incentivo, puesto que cobran por casos tramitados, a tener más casos. Con lo cual son los primeros interesados en que haya más denuncias y se tramiten más. Y entonces lo que estamos es retrayendo recursos para la mujer que de verdad lo necesita y lo estamos dedicando a cosas que no están teniendo el efecto deseado. Lo estamos dedicando a campañas que no es en beneficio de las mujeres realmente maltratadas, que es lo que queremos los que estamos aquí. Y que es muy importante y los hombres maltratados también. Por cierto, que hay que hablar de los niños y las niñas maltratadas, las mujeres y los hombres maltratados, porque también hay hombres maltratados en el ámbito familiar, y hay abuelas y hay abuelos. Y parejas del mismo sexo. Entonces, esto hay que hablarlo. Entonces, en vez de tener recursos para las víctimas de violencia en el ámbito familiar o doméstico, que lo quieren llamar ahora, resulta que estamos dedicando recursos a hacer campañas que no se sabe cuál es, o sí se sabe cuál es su fracaso en lo que consiguen, porque lo que hemos visto es que no hemos mejorado, es más, la violencia entre los jóvenes está aumentando. Entonces, teniendo la evidencia de que es un fracaso la ley, lo que no se entiende es por qué no se sientan a cambiar los parámetros base de esa ley. ¿Qué intereses hay? Entonces, lo que concluyes es que al final todo el mundo que está trabajando en el ámbito de las ministerio, en el ámbito de las asociaciones que reciben subvenciones, etcétera, etcétera, no está trabajando realmente en beneficio de las víctimas de la violencia. Están trabajando para otros intereses, porque si no, no se explica, ¿no? Luego, las estadísticas se cuentan de una manera, están falseadas. Yo, cuando me he acercado a estudiarme las estadísticas del Observatorio de la Mujer, lo que veo es que se cuentan de una manera que dan lugar a error. En un telediario te dicen, si hay 1.200.000 de denuncias tramitadas desde que comienza la ley, no te dicen el total de las denuncias, ese 1.200.000, te dicen cuántas denuncias dan lugar a una sentencia condenatoria, y de ahí no te dicen cuántas son falsas. No han llegado a ningún sitio, claro. Son sobreseídos, han archivado. Sobreseída, no tramitada. Entonces, te dan un dato falso, te dicen el 0, no sé qué, son falsas. No es verdad. Yo entiendo Eso es terrible. que estoy insistiendo muchísimo en este tema, pero ¿cómo se castigan las denuncias falsas en nuestro país? Porque ninguno me respondéis. No se castigan. No hay ninguna mujer en prisión en la actualidad. No hay ninguna mujer en prisión en actualidad. Es decir, no que se haya castigan. sido condenada por denuncia Bueno, falsa. iba a entrar alguna, pero la han indultado. La han indultado por reiteración, por reiteración. O sea, si falla la ley y si falla algún juez que no está suficientemente adoctrinado, siempre nos queda el indulto.
O sea, que no ha ido ninguna. O sea, cuando por reiteración puedes entrar en prisión, a una señora de Sevilla la han indultado 3 veces. El caso de María Salmerón, creo, a ver si lo podemos ver. Esta señora ha sido indultada... No da lo mismo. Por la Junta de Andalucía. Es impunidad total. O sea, a una persona tú le puedes destrozar la vida. 4º indulto para María Salmerón, la maltratada, dicen aquí, que incumplió el régimen de visitas. Pero es una señora que denunció a su marido 20 veces. Y en una ocasión, por un tema que él no pudo demostrar su inocencia, que yo no voy a entrar en más historias sobre esa cuestión, que tampoco se va a justificar, porque como no conozco el tema, pero que es que hay 4 denuncias o 5 denuncias por incumplimiento, además de que esta señora todo venía porque no quería que su hija tuviera padre. Entonces, por desobediencia. Pero denuncia a Antonio, a la segunda esposa, claro, ha denunciado a los abogados, ha denunciado al punto de encuentro, o sea, ya por poner denuncias. Y no le ha pasado nada, encima va de heroína. La ley no contempla la posibilidad de que los padres puedan pedir un informe psicológico, psiquiátrico independiente que no sea el que... Independiente y no lo tienen en cuenta. Claro. Porque ahí está el del organismo oficial. Claro. Aquí viene el organismo del régimen, que es el que ya te tiene... Que no se pueden impugnar, además. No se pueden impugnar, y además, que es otro problema, muchas veces que no están ni colegiados, ni se les pueden pedir responsabilidades. No necesitan estar colegiados. Pero que lo que peor de todo, lo peor, es que son que ya parten de un planteamiento ideológico, que el hombre, por el hecho de ser hombre, es un malo, es un maltratador, es un mal padre. Y muchas veces esos planteamientos ideológicos al final inciden en que esta manipulación de la infancia, porque esto es una forma de manipular a los niños para que odien al otro progenitor, y no solamente al otro progenitor, sino a toda la familia. Y también hay hombres que emplean esta estrategia. Y esto también hay hombres, hay que decirlo. También hay hombres que emplean esta estrategia y me he encontrado. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama alienación parental, pero llamémosle como le queramos llamar, manipulación. La Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas lo considera una de las formas de maltrato, de peor maltrato que puede sufrir un niño. Y eso en España no está penado de ninguna manera. No es que está penado, es que el Consejo, que tiene que garantizar la independencia de los jueces, ha emitido informes y directivas e instrucciones, como el ojo de Mordor, como yo le digo, o sea, que están ahí para controlar que los jueces no se salen de la ideología y de los planteamientos que se les marcan de esas directrices, les dicen que no puede aplicarse esa teoría porque eso es un invento de los maltratadores. Porque lo que cuenta esa niña después en un juzgado es la verdad. Es la verdad. Y no se puede salir de ese argumento. Mira, tuve un caso como juez dantesco. Un niño, porque claro, un juez cuando tiene un planteamiento de un juicio, lo que no puede ser de una preconvicción, porque entonces estás prevaricando. Si yo creo que un señor es culpable y yo ya estoy prejuzgando sin necesidad de prueba, yo prevarico. Bueno, pues este niño venía diciendo que no quería ver a su papá. Y después de una hora de discurso con ese niño chiquitito, dice, mire, el niño ya agobiado, mi padre está malo que me quemaba con cigarrillos. Entonces yo cambié mi opinión. Digo, a ver si es que el padre realmente es un maltratador y el niño y lo que dice la madre es verdad, porque yo me puedo equivocar. Y entonces digo, yo que ahora mismo, yo salgo de aquí, acuerdo a la detención de este señor. Niño, enséñame las marcas que te quemaba tu padre con cigarrillos. Eran lunares, Beatriz. El niño estaba convencido, porque se lo había dicho su madre, que todas esas marcas que tenía de quemaduras de cigarrillos eran lunares. Y una señora que me contaron que ocurrió en Algeciras, que decía que su hijo le daba cocaína a su padre y aportó la orina. Aportó la orina. Bueno, pues esta señora decía que en el análisis que había salido que había cocaína. Y digo, bueno, pues entonces, ¿qué quieres? Evidentemente, esto es grave. No, que no era... la cocaína la habían hecho y la habían removido con una cucharilla, salió eso en el análisis. ¿Le quitaron la custodia a ese niño, a esa mujer? No. ¿Le quité yo la custodia a esa señora de la alienación? Sí. Yo estoy fuera de la carrera judicial, Beatriz. Rocío, querías hablar. Lo que yo creo que todo el mundo que ha visto ese vídeo y a ese niño se nos ha partido el alma, y más a los que somos padres, ¿no? Y eso existe. Y eso existe a veces por parte de las madres y a veces por parte de los padres. Y si todos los que estamos aquí y todos los que están interesados, lo mejor para el menor, que yo creo que somos todos, de verdad pensamos en ellos, yo creo que todo el mundo deberíamos estar de acuerdo en que no puede ser que se utilice la ley de violencia de género de forma instrumental para conseguir la custodia compartida. Y si todos estamos de acuerdo que la custodia compartida por defecto se dé a la mujer está ocasionando un problema, lo lógico sería decir que la custodia tiene que ser por defecto, o sea, se tiene que decir que puede ser del padre o de la madre, que hay que estudiar cada caso, que no por defecto tiene que ser siempre la madre, ¿no? Entonces,
como primera medida estaría bien decir, oiga, la custodia, defendemos la custodia compartida, defendemos que un juez con una figura de un mediador se ponga delante de ese padre y esa madre y estudie cada caso y haga un traje a medida en función de cada niño y diga, como a mí lo que me interesa es proteger a esta menor y lo mejor para el menor, vamos a ver qué situación tiene este niño, qué situación tiene su padre, qué situación tiene su madre y qué sistema podemos crear para conseguir que este niño esté lo mejor posible. Eso no se hace ahora. Ahora se da, en la mayoría de los casos, a las mujeres la custodia compartida. La custodia exclusiva. Sin embargo, la idea que existe en la sociedad es que cada vez se otorgan más custodias pero lo que compartidas. vemos es que la ley de violencia de género se utiliza en muchos casos de forma instrumental para conseguir la custodia del niño. Ya antes Tomás ha dicho, es que ella cree que el niño es en propiedad, o algo ha dicho así, que muchas veces las mujeres nos creemos que los niños son nuestros. Y tanta igualdad, presumimos de tanta igualdad de las mujeres y los hombres, tenemos igualdad, queremos igualdad en derechos, oportunidades. Oiga, tenemos derechos, el hombre tiene derecho también a criar a sus niños y el hombre puede ser un buen padre igual que las madres. Y las mujeres en esto tenemos que ser honestas, tenemos que decir, si estamos exigiendo la igualdad en el trabajo, la igualdad en todos los frentes de nuestra vida, ¿por qué nos negamos a ser iguales ante la ley con el tema de la custodia de los niños? ¿Por qué negamos que un padre puede ser un buen padre y puede criar a un niño igual que nosotras? ¿Qué está pasando aquí? Eso evitaría muchas situaciones de violencia, además, claro, porque supondría equilibrar. Es decir, que la custodia fuera compartida por defecto evitaría muchísimas de esas situaciones. Que se utilizara de forma instrumental la ley, porque lo que estamos contando son casos en que al niño se le utiliza para no perder la custodia exclusiva de la madre o del padre. Pero para eso habría que cambiar la ley de violencia de género. Claro, pero que hay porque, que claro, que desde se el liga el tema de la custodia en muchos casos. Es verdad, yo en esta aproximación que tuve a todas las asociaciones, yo me dediqué a estudiar el tema, claro, y me pasé meses viendo asociaciones, viendo afectados, viendo a gente de todos los ámbitos, porque yo no sabía nada de esto. Entonces dije, es como hacer una oposición. Hay que estudiárselo con seriedad para poder hablar de ello. Vale. Entonces, pues fui a ver, no nos conocíamos, fui a ver la película y efectivamente se me sentó al lado un señor, mayor, que a los 15 minutos de empezar la película se puso a llorar, pero a llorar desconsoladamente. Desconsolado. Entonces yo le dije, ¿le pasa algo? ¿Quiere que la acompañe fuera? Vamos. Entonces la acompañé fuera y le dije, pero oiga, ¿qué le pasa? Y me dice, es que no puedo ver esto, porque esto es lo que le ha pasado a mi hijo, lo que le ha pasado a mi hijo. Yo digo, ¿pero qué le ha pasado? Vamos aquí a un bar, tómese usted un café conmigo, cuéntemelo con tranquilidad, tranquilícese, cuéntemelo, mire, yo ya no voy a ver la película, ya lo veré en otro momento, cuéntemelo. Este señor, claro, su hijo había sido denunciado falsamente. Y no solo eso, es que además de denunciado falsamente, su hijo fue asesinado. La exmujer contrató a un sicario y le mandó y acabó con su hijo por un tema exactamente de lo que estábamos viendo en la película. La presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, por un tema. La exmujer está en la cárcel, pero desde la cárcel, porque recibe visitas de la hija y a través también de sus padres, le han hecho maltrato psicológico a la niña y la niña no quiere ver a los abuelos paternos, porque los considera Entonces, también... claro, este abuelo lloraba desconsolado, había perdido a su hijo y nunca más había visto a su nieta. Ese asunto, lo grave es que la policía de la investigación cogió una conversación de la abogada con la presidenta del Tribunal Constitucional, que es grave, diciendo, no te preocupes, que esto llega aquí, que aquí lo arreglamos todo. Por lo que nos estáis contando aquí, es así realmente, de facto. Es que es así. Sí, pero que lo que se vende es que hay discriminación, que la mujer está discriminada en los juicios de familia. Claro, a base de engañar. Decía Goebbels que una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad de Estado, que eso es lo que está ocurriendo. Hoy en una radio, de hecho, preocupación por los niños, porque los niños realmente son los que más nos tienen que preocupar, y se preocupan de los 500 niños de las pobres mujeres que han sido asesinadas, que esa es una realidad. Aquí ya nos hubieran dicho en un debate, pero recordar que es que aquí son muchas mujeres más que los hombres y que otras en el ámbito familiar las que sufren y las que mueren.
Que es cierto, que eso lo hemos dicho en el principio, pero no olvidemos la otra parte de la realidad, que la realidad es poliédrica, lo que sufren los niños, lo que sufren los abuelos, lo que sufren muchos padres por el tipo de esta denuncia, el resto de familiares. Segundas esposas. Las segundas esposas, que muchas veces son las causas de las denuncias también. No lo olvidemos, el despecho. He pedido la palabra Rocío Monasterio, se la damos, Rocío. Bueno, una cosa que yo quería comentar es, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, como estamos interesados en acabar con los accidentes de tráfico, todos los peritajes, los informes, todos se hacen volcados en darnos el máximo de información y buscar las causas de los accidentes de tráfico. Y cuando vemos las gráficas vemos por mal estado de la carretera, por alcoholismo, por problemas con pastillas, por que se despistó, porque estaba con el móvil, porque el coche era de mucha antigüedad. Cuando vemos las estadísticas de violencia de género, que es un tema que a todos nos preocupa mucho y que deberíamos hacer todo el esfuerzo en conseguir buscar las causas que provocan la violencia de género, no vemos un desglose de estadísticas que diga casos que estaban en proceso de divorcio, casos en que el agresor o la agresora son españoles, caso en que el agresor es de otra cultura distinta que a lo mejor tiene otra manera de enfocar, de otra patología, casos en que él tenía o ella un problema psicológico, casos en que había un proceso de custodia en juego. ¿Eso lo habéis visto alguna vez? No, porque eso se supone justificar, es que dicen que eso justifica. Claro. Pero si Rocío, estamos viendo en pantalla estadísticas, 2015, 60 mujeres asesinadas por violencia de género, 13 de ellas denunciaron, 29 hombres, bueno, 29 hombres no se sabe cuántos de ellos denunciaron, 2016, 44 mujeres asesinadas, 16 de ellas denunciaron, hombres desconocidos, 2017 llevamos 16 hasta el 2 de marzo, 4 de ellas, y de los hombres tampoco hemos conseguido recabar ningún dato. No, pero el caso era es que terrible, es intencionado no dar los casos de hombres asesinados en el ámbito familiar. Claro. Es que a partir de una fecha se decide no dar. Del 2006. Y luego, claro, 2006. hay otra cosa adicional. ¿Por qué se decide silenciar esto? Porque aquí lo que se tiene que enfocar todo es en que el hombre es el maltratador. Nunca se puede decir que la mujer ha maltratado a un hombre en el ámbito doméstico. ¿Y esto existe? Más grave aún. ¿Cuántos niños murieron a manos de sus padres o madres en el 2016? No se puede decir porque es un varón 17. el niño. Claro, no se puede contar. De hecho, nosotros en Vox fuimos a una manifestación el 7 de noviembre, violencia de género, con un cartel que decía la violencia no tiene género y decíamos protección para los niños, protección para las niñas, protección para las mujeres, protección para los hombres. ¿Y sabéis lo que pasó? Sí. Que nos cayó una horda de gente a agredirnos, iban mujeres maltratadas con nosotros detrás de la pancarta, nos tuvo que proteger la policía. Es decir, en una manifestación contra la violencia de la mujer, mujeres fuimos agredidas por hablar contra la violencia. Esta gente, pero esta gente de verdad es la que va a acabar con la violencia, la que agrede al que dice que hay que proteger a las niñas, a los niños, a las mujeres y a los hombres. Ese es el talante de los que quieren acabar con la violencia. Sí. Giovanna, me gustaría ahondar en eso que apuntaba ella un segundo, de los niños que son maltratados, que no se puede saber el dato porque como son niños también se oculta. ¿Me estáis diciendo que en España no se puede saber si un niño es maltratado? ¿Cuántos? No, oficialmente no. Tiene que hacerse a través de un observatorio, a través de las noticias. De prensa local, la mayoría. En prensa, pero no hay estadísticas oficiales, gubernamentales, de los niños muertos. Y luego solo de las mujeres. Claro, otra estadística tremenda. Nos están contando que España es un país machista. ¿Lo oís? Desde todos los políticos dicen el machismo. Que no es verdad. No, pero un momento, no. Y el heteropatriarcado en España. Resulta que vamos a las estadísticas y si vemos las estadísticas dónde está situado España en ratio de mujeres asesinadas por millón de mujeres, resulta que España lo ves dentro de Europa y está en la posición número 19. Sí. Y lo ves respecto a todo el mundo y empiezas a ver El Salvador, Guatemala, 33. 33. O sea, en Europa tenemos por delante de nosotros a Eslovenia, a Finlandia. ¿Alguna vez habéis oído decir en Finlandia, Francia, Finlandia es un país de machistas? No, es España, es un país de machistas. ¿Por qué se está queriendo proyectar esto en España? Porque hay interés ahí detrás? Miles y miles y miles de millones de euros. Esto es una industria gigantesca. Esto es una industria gigantesca. Y por decir esto que estamos diciendo hoy aquí, nos van
van a represaliarse, nos van a apartar de tertulias, no nos van a dejar escribir sobre esto. Esto lo tenemos que tener claro. Lo que estamos diciendo hoy aquí es causa de que nos ataquen, porque lo que no se permite es discrepar de una ideología totalitaria que es la ideología de género, que es la base de todo esto. Y entonces, en vez de ser el interés acabar con la violencia, en vez de ser el interés proteger a las mujeres realmente maltratadas, en vez de ser el interés proteger al menor, el interés parece ser que es otro, porque nadie hace ningún esfuerzo de contar las estadísticas reales, nadie hace un esfuerzo de ir a las causas reales que provocan todo esto y nadie no tiene ningún interés en hacer aquellos pequeños pasos que pueden mejorar la situación, como es el tema de la custodia compartida. Ningún político, excepto los de Vox, tienen interés en esto y esto lo he comprobado, Entonces, esta es la tristeza de la situación, que vemos algo gravísimo, que nos preocupa muchísimo y es más, lo peor todavía, estamos ahora entrando a los colegios con campañas a educar a los jóvenes, a las niñas, a decirles que los hombres, los varones son maltratadores por naturaleza. Y entonces hoy en los colegios se les dice a las niñas, campañas de 0-16, si tu novio, tú estás cenando con tus amigas una noche del viernes y tu novio te dice, oye, te voy a recoger en el coche para que no vuelvas sola a casa, te espero fuera, un novio que se preocupe porque no vayas de vuelta a casa a la 1 de la mañana sola, eso resulta que es maltrato psicológico. Si tu novio te dice, esa falda no te queda muy bien, oye, que pues un comentario que te puedes tomar mejor o peor, pero a lo mejor es porque efectivamente no te queda muy bien, eso no es maltrato psicológico. Eso es causa de maltrato psicológico. Pero ahí volvemos. Me gustaría preguntarle al juez Serrano, ¿qué es maltrato psicológico? ¿Cuáles son las sentencias, qué es lo más light que hayan visto definido como maltrato psicológico? Es que, como lo está diciendo, si es que eso está en los catálogos, en las directrices que se dan desde esas políticas, desde el Instituto de la Mujer, entra todo. O sea, tú me controlas el móvil, no permitas que te controlen el móvil. Oye, ¿y si tu novia te controla a ti el móvil como varón? ¿Por qué las preguntas que se hacen en esas estadísticas, en esas encuestas, esas mismas preguntas para determinar lo que es maltrato psicológico, no se le hacen también a los hombres? Porque resulta que el maltrato, en las relaciones de fuerza, el hombre puede ejercer una mayor fuerza y un maltrato físico, y desde luego no es permisible, ni es tolerable, y es condenable siempre. Pero en el maltrato psicológico estamos 50-50. Pero, por ejemplo, que es todo, o sea, el decirle, vete a hacer puñetas, o déjame en paz, o cualquier discusión en lo que es en un plano de igualdad, eso se considera maltrato psicológico. ¿Sabes qué pasa con lo esta que pasa ley? Es que hombres y mujeres no son iguales. ¿Sabes qué pasa con esta ley y con el maltrato físico? Que luego se producen casos que son casi irrisorios. Yo he defendido a un señor que es camarero y que fue denunciado por violencia de género. Pues resulta que la víctima, la débil, la que debe estar protegida por la Ley Integral de Violencia de Género, no voy a decir de qué comunidad, pero es campeona de halterofilia, y tiene no sé cuántos títulos más, digamos que de deportes de este tipo. Y tetraplégicos, han sido denunciados tetraplégicos porque me ha mirado mal, me ha amenazado. O sea que lo que importa es realmente la testosterona. O sea que aquí lo que diferencia realmente un delito no importa de uno... siquiera la fuerza física, lo que importa la fuerza física es que seas hombre o seas mujer. Claro. Y muy importante, que seas familia o proyecto de familia. Porque en el fondo lo que está aquí detrás de esta ideología es cargarse el concepto de familia. El heteropatriarcado machista realmente se encierra en el concepto de familia. Entonces lo que hay que cargarse es el concepto de familia y el concepto de autoridad que representa el padre, el varón. Si nos cargamos el concepto de autoridad que representa el padre y la familia, aquí dominamos a esta sociedad y no es que la mejoremos o la transformemos, nos cargamos el concepto de sociedad tal y como la entendemos hoy en día. Rocío, que antes te he cortado. Y cargarnos el vínculo del matrimonio, porque a todos estos jóvenes que hay en los colegios, que están en los colegios hoy, lo que les estamos contando a las chicas, a las jóvenes, es que el varón es su enemigo. No estamos contándole que tú puedes tener un proyecto de vida, una familia en que os complementéis. Estás contando que la mujer se empodera contra el hombre. No estamos buscando que la mujer se empodere, que cada vez tenga más participación en la sociedad y que sea con una igualdad real. Estamos contando que la mujer se empodera porque ataca al hombre, porque es contra el hombre. Bueno, y esto también al revés, Rocío, porque si yo fuera hombre pensaría que qué miedo irme con una mujer, que a la mínima ya me puede denunciar. Claro. Se están creando grupos y asociaciones de hombres que no se quieren casar. Yo estoy seguro que... Pero que esto además es un problema que trae muy grave, es el de la natalidad.
cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué también España está en las últimos de la lista de países donde nacen menos niños en España? Si aquí estamos generando una política de odio. Hemos pasado de la guerra marxista, de la guerra de clases, a una política neomarxista donde la lucha es una lucha de hombre y mujer. Y entonces, en vez de fomentar el respeto y el amor en la pareja, lo que decimos es lo que decía Kate Millett, una precisamente de las que estaban en el origen de toda la filosofía de género. Y luego el hombre que se acuesta, la mujer que se acuesta con un varón se está acostando con el enemigo. Así que claro, la ley es el resultado de una estrategia calculada de carácter ideológico. Estamos ante un totalitarismo ideológico clarísimo. Cuando hablamos antes de las denuncias falsas, ¿por qué no existen las denuncias falsas? Pues porque lo dice la Biblia de género. Y cuando una denuncia se demuestra que un señor se archiva después de pasar un trauma y además un mal trago y un coste emocional, físico, económico, bueno, pues es que no es que sea inocente. No. Eso es que se ha archivado, se ha sobreseído porque no se ha podido probar su culpabilidad. Pero siempre es culpable porque lo dice la Biblia. Y se queda estigmatizado, probablemente despedido del trabajo. Y a la espera de la siguiente denuncia, que también tendrá que defenderse. Porque esto, claro, como esto vivir no aterrorizado cuesta, al final. Es una situación de terrorismo de este tipo de personas, sin tampoco, porque en un Estado de Derecho lo que no se puede justificar es el principio de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Porque realmente, entonces hubiéramos justificado en su momento el GAL. Vamos a ver, los medios, el objetivo tiene que ser proteger a las víctimas de violencia, pero no se pueden conculcar derechos fundamentales para llegar a ese fin. Si ahora resulta que el fin, además resulta que no se consigue porque no se reduce el número de mujeres muertas como hubiera sido deseable, pues entonces es que estamos como ante un gran fracaso, como decía antes Rocío. Entonces, ¿quién saca beneficio de todo esto? ¿Las mujeres? Las mujeres no sacan beneficio de todo esto. No, las maltratadas, quienes sacan beneficios son los que se están aprovechando de esto porque obtienen subvenciones, ayudas económicas, que son las que hacen los scratches, los que impiden que se hable, los que hacen que Alicia Rubio, cuando vaya a dar una conferencia de su libro, le impidan hablar, los que han censurado conferencias, que yo dé conferencias, porque no quieren debatir. Ellos quieren imponer su criterio, su credo ideológico, que no admite ningún tipo de réplica. Y eso se llama totalitarismo. Es que ahora mismo todo esto está liderado por unas que se hacen llamar feministas. Sí. Y que las feministas españolas que comenzaron todo esto, como es mi antepasada Concepción Arenal, si hoy viera lo que está el feminismo español, se sentiría avergonzada. Como me siento yo. Avergonzada. Porque yo como mujer me siento avergonzada cuando veo que me representan estas feministas. Porque además, a mí que me han educado en que, bueno, pues he podido estudiar, puedo acceder a una profesión, soy arquitecto, voy a las obras, estoy en un ambiente que podría decirse que es machista, estoy todos los días hormigonando 6 horas y no tengo ningún problema. ¿Por qué me tienen que contar que vivo en un mundo en que me tienen que tratar como a una víctima, a mí, por el hecho de ser mujer? ¿Por qué estas feministas tienen que imponerme una ideología en que a mí se me trata como un ser a proteger? Como especial, inferior al final. Como distinta, como inferior. ¿Por qué a mí estas feministas me tienen que contar que soy inferior? ¿No somos iguales hombres y mujeres en derechos y oportunidades? ¿Por qué nos tienen que humillar a las mujeres? Y decir que después de todo esto que nos han contado, que podemos acceder a las profesiones, podemos trabajar, podemos tener una familia, podemos ser iguales en derechos y obligaciones a los hombres y en oportunidades, resulta que este feminismo nos cuenta, por otro lado, que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, somos víctimas, que tenemos que tener una protección superior a la del hombre, que tenemos que tener el paraguas del Estado protegiéndonos porque somos distintas, inferiores, especiales. Qué incongruencia, ¿no? Por el hecho de ser mujeres somos las que tenemos que criar a los hijos y que tenemos que tener la custodia. Es un machismo puro. Claro, machismo puro. Pero es que además este es solo el principio, porque además, Rocío, nos contabas que ahora mismo se está preparando todos los partidos, a excepción de Vox, un nuevo pacto por la violencia de género que va a hacer que además ya no tenga que ser obligatorio el vínculo que era necesario pues de relación familiar, sentimental, y que cualquier mujer va a poder denunciar a cualquier hombre de violencia de género. ¿Cómo es esto? Explícanoslo. Claro, pero es que, vamos a entenderla. Quien dirige el Observatorio de la Mujer, Ángeles Carmona, si no me equivoco, se atrevía a afirmar que el que te piropearan en una obra de construcción, donde yo trabajo todos los días, eso es maltrato. Esto es un debate. Si hubiera vínculo familiar. O sea, si yo entro en una obra que me pasa todos los días y alguien me dice, qué guapa vienes hoy, yo puedo ir y denunciar
sea, aunque no me haya sentido agredida, y ese hombre automáticamente va al calabozo. Bueno, así, esto es lo que nos quieren ahora. Os sorprendería, imponer. este debate lo hemos tenido en la redacción muchísimas veces, como las niñas jóvenes ya opinan que ser piropeadas te puede gustar menos, te puede gustar más. Bueno, pues consideran que es violencia, que se sienten agredidas. Un piropo, a día de hoy ya en España, puede decidir un juez un piropo, un comentario soez, ordinario, bueno, todas lo hemos vivido en algún momento, puede ser desagradable, pero ¿esto un juez a día de hoy en España lo considera violencia de género? Hombre, a día de hoy no. Dentro de 2 años no lo sé. Porque como resulta que esto vamos con otra vuelta de tuerca cada día, pues resulta que esto es algo increíble. Lo que estaba diciendo, lo que hemos pasado además de una concepción machista de que la mujer estaba bajo la tutela del marido, a una concepción también neomachista, que ese es el auténtico neomachismo, pero esto es el país de todo al revés, donde resulta que a las personas decentes nos llaman indecentes y a los que defendemos la igualdad nos llaman neomachistas. Pues ese neomachismo ahora es que la mujer tiene que estar bajo la tutela del Estado. Pero no se preocupe, porque esa tutela la gestiono yo, la gestionamos todas estas asociaciones que no representan a mujeres de verdad, como Rocío, como Giovanna, como Carmen. Y esas son las que lo gestionan y esas son las que obtienen todas las subvenciones, todas las ayudas y tienen todo el poder económico para decidir cuando una mujer tiene que estar tutelada por ellas. Entonces, la mujer que ha avanzado realmente en ese sentido, de la tutela del marido a la tutela del Estado, la mujer tiene que ser una mujer en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Pero ellos y en no esa te lo igualdad de permiten, oportunidades Paco. también la de crianza de los hijos. Porque la pena algunas veces es superior a 2 años, con lo cual puede ingresar en prisión. Claro, la diferencia es... Y como tú no puedes demostrar tu inocencia y con el testimonio Claro, porque de la al final víctima, es el porque la reiteración la palabra de uno contra el otro. Ese testimonio muchas veces es que el reiterar, el repetir 2 veces lo mismo es muy sencillo. El que haya un elemento periférico de prueba no es nada. Y los elementos que le llaman de incredibilidad subjetiva, oiga, no se tienen en cuenta. Oiga, ¿ustedes no van a tener en cuenta que esta mujer me ha podido denunciar para perjudicarme en mi divorcio? Pues no lo tienen en cuenta. Y ante ese miedo se conforman. Y ya es un maltratador y aumenta la estadística del maltrato. Claro, es importante decir que estos Claro, falsos claro. maltratadores que se resignan, se rinden y prefieren pues acogerse a lo seguro, Pero ¿no? cuenta el Pero peligro ahí a entran las continuación, estadísticas de cuenta el peligro. maltratadores. Y no Rocío, ha pasado nada. clarísimo. Lo primero, yo creo, una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos. Segundo, una política de educación en valores a nuestros niños y en respeto. Una política de igualdad real entre hombres y mujeres, no esta falsa igualdad que nos quieren contar. Una estadística real, contar las denuncias falsas, ¿eh? Una mejora de recursos para los verdaderamente maltratados, y aquí hablo en neutro, incluyo a mujeres y a hombres, a niñas y a niños, ¿eh? Una política que garantice que los abuelos pueden ver a sus nietos y que las familias no se rompen, ¿eh? Una política que al final entienda que todo lo que sea ideología de género es el enemigo de la familia y lo único que busca es el totalitarismo y tener manejado al individuo. Entonces, una política de verdad en contra de la ideología de género. Y a día de hoy, esa política, los únicos que lo defendemos somos Vox. Y además en esto estamos comprometidos porque creemos que hay que mirar a España en un futuro. Y si estamos educando en ideología de género a nuestros niños, lo que vamos a tener en un futuro no es esto, es algo mucho peor, que es la desigualdad total, el odio entre la mujer y el varón, romper la familia definitivamente y el Estado que se entrometa en nuestras vidas y que nos maneje a los individuos sin ningún vínculo a ninguna otra estructura. Rocío, eran 2, te has extendido. Les has dejado sin argumentos. Ya, un argumento el juez. Yo estoy totalmente suscribes de todo. acuerdo, porque ya como no tenemos tiempo con lo que dice, Estamos fuera de con lo tiempo. que dice Rocío, y decir que esto, si son tantas las personas que están afectadas por esto, que se visibilicen. Porque para que desde luego en el Parlamento se den cuenta de cambios, tendrán que visibilizarse y las mayorías tienen que superar a lo que son las minorías gritonas que toman la calle. Así que se visibilicen para que por parte de los partidos políticos que están dando otra vuelta de tuerca cambien el rumbo para que se haga todo lo que ha estado diciendo Rocío.